Buenos días. El día de hoy nos vamos a disponer para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana vengo a pedirte tu bendición, tu guía y tu sabiduría para que me conduzcas por caminos seguros y ciertos que he de tomar. Señor, también te pido ser capaz de verte en todas las personas que hoy convivirán conmigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Frente Nacional fue una alianza política entre el Partido Conservador Colombiano y Partido Liberal Colombiano para derrocar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien había llegado a la presidencia mediante un golpe de Estado. El Frente Nacional duró 16 años, desde 1958 hasta 1974, en los que el Partido Conservador Colombiano y el Partido Liberal Colombiano se turnaron la presidencia de Colombia así. Los presidentes durante el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, desde 1958 hasta 1962. Guillermo León Valencia, Partido Conservador, desde 1962 hasta 1966. Carlos Lleras Restrepo, Partido Liberal, desde 1966 hasta 1970. Misael Pastrana Borrero, Partido Conservador, desde 1970 hasta 1974. Luego del Frente Nacional. Posterior a 1974, año en el que culmina el Frente Nacional, los hechos recientes que marcan la historia de Colombia son bañados en sangre. La formación del M-19, las tomas al Palacio de Justicia y a la Embajada Dominicana por parte de este grupo guerrillero durante los años 80. El grupo guerrillero finalmente se desmovilizó, pero muchos de sus exintegrantes fueron asesinados por grupos de extrema derecha. A finales de la década, el narcotráfico apareció violentamente con el Cartel de Medellín. Este atemorizó al país con bombas y asesinatos de policías, atentados terroristas que consolidaron su poder. Pablo Escobar lideraba este cartel y en los primeros años de la década de los 90 su poder fue decayendo hasta que fue asesinado. En 1989, un magnicidio marca la historia del país para siempre. Luis Carlos Galán, un político joven candidato a la presidencia por el nuevo liberalismo, fue asesinado. Según testimonios recientes, el narcotraficante Pablo Escobar estaría detrás de este y otros homicidios. Sin embargo, la historia del narcotráfico en Colombia estaba lejos de terminar. En la campaña de 1994 hubo fuertes acusaciones de ingreso de dineros procedentes del narcotráfico para el candidato Ernesto Samper. El cartel de Cali fue acusado de estas maniobras. A partir de entonces, el poder del narcotráfico se vuelve menos evidente y más sigiloso. Durante los años 90, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN aumentaron sus actividades subversivas y al final de la década de 1990, Andrés Pastrana trató de negociar con los revolucionarios. Para ello, despejó militarmente una zona en el Caquetá, la zona de distensión. Sin embargo, para el final de su mandato, las negociaciones fracasaron. No obstante, la historia reciente de Colombia también ha estado marcada por hechos más positivos. Las victorias deportivas en este periodo fueron muy importantes y memorables. Asimismo, el escritor colombiano Gabriel García Márquez fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1982, un hecho histórico para Colombia. La aprobación de la Constitución de 1991 introdujo cambios en la organización política de la nación.
Los partidos tradicionales liberal y conservador se han debilitado notablemente, cediendo poder ante nuevos grupos políticos. Los presidentes luego del Frente Nacional fueron Alfonso López Miquelsen, 1974 a 1978. Julio César Turbay Ayala, 1978 a 1982. Belisario Betancur Cuartas, 1982 a 1986. Virgilio Barco Vargas, 1986 a 1990. César Gaviria Trujillo, 1990 a 1994. Ernesto Samper Pizano, 1994 a 1998. Andrés Pastrana Arango, 1998 a 2002. Álvaro Uribe Vélez, 2002 al 2010. Juan Manuel Santos, 2010 hasta la actualidad. Bueno, como nos decía nuestro video, durante el periodo de 1986, entonces se mantuvo la participación equitativa de liberales y conservadores en los cargos públicos. La violencia continuó motivada por razones partidistas, sino por la consolidación de grupos guerrilleros de izquierda. Implementaron técnicas de su accionar. Entonces también en esta época apareció el paramilitarismo y el narcotráfico, lo cual incrementó los niveles de violencia y corrupción. Por primera vez en la historia, Colombia autorizó la extradición de colombianos hacia Estados Unidos para ser juzgados por tráfico de drogas. Entonces, en el aspecto social, la violencia en las zonas rurales se dio por falta de oportunidades en los pequeños municipios. Entonces, la gente migraba a otros lados por pobreza, por desempleo. Entonces, migraba a otros lugares para mejorar su situación económica. Pero en esta época hubo muchas protestas laborales, aumentaron las lideradas por la CUT, que era la Central Unitaria de Trabajo, y el país afrontó una grave crisis, porque en este tiempo también hubo un terremoto, que era el terremoto de Popayán, en 1982, y también hubo una tragedia que marcó mucho a Colombia en ese entonces, que fue en 1985, la tragedia de Armero. Entonces, en el aspecto económico, pues había diversificación de productos de exportación, como el café, que siempre se ha mantenido en los primeros puestos, y se amplió la explotación minera, también la explotación de petróleo, y de pronto en ese tiempo lo que nos marchó, como decía ahí, fue el narcotráfico y cuando aumentó la violencia, porque pues generó el desarrollo de los carteles delincuenciales
que establecieron vínculos en los sectores marginales, también en los políticos, en la guerrilla y los paramilitares. Estas organizaciones, como lo decía el video, como el cartel de Cali y el de Medellín, desarrollaron muchas actividades ilícitas, hubo mucha corrupción y entonces mucha persecución por parte del Estado desató pues las mayores olas de violencia y de terror vividas en el país. Hubieron muchos asesinatos de periodistas, de políticos, de jueces, de militares. Entonces, ese narcoterrorismo también hubo muchos carros bombas y mucho sicariato. Entonces dijeron, algunos narcotraficantes fueron abatidos por las autoridades, extraditados a Estados Unidos durante el gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria. Entonces terminaron presos en otro país. Los que quisieron hacer, como dice aquí, Belisario Betancur y Virgilio Barco, quisieron hacer procesos de paz. Entonces, Belisario Betancur quiso hacer diálogos con el M-19 y las FARC, pero él no tuvo éxito con algunos miembros. Entonces, el tiempo después, pues fueron asesinados muchos paramilitares, muchos narcotraficantes y mucha gente del Estado. Entonces Virgilio Barco pues sostuvo conversaciones con ellos y llegaron a desmovilizaciones de grupos guerrilleros y se llamó Alianza Democrática del M-19. Entonces lograron alcanzar algunas alcaldías en las elecciones en 1990 y en este año pues fue asesinado el candidato presidencial Carlos Pizarro, quien fue muy importante. Y entonces, después tuvimos los presidentes de final de este siglo XX, que fue César Gaviria, de Ernesto Samper Pizano y de Andrés Pastrana Arango. Vamos a ir con nuestro cuadernito. Vamos a escribir 9 de julio. Junio. Clase y escribimos posterior día del Frente Nacional. Vamos a escribir que este periodo fue caracterizado por la preservación del sistema político del Frente Nacional, que se incrementó el tráfico de drogas, que fortaleció la presencia de la guerrilla en varias zonas del país, que los presidentes de este periodo fueron Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur Cuartas. Que los gobiernos de finales del siglo XX, entre 1886 y 2002, se caracterizó por la consolidación de los grupos guerrilleros y paramilitares y carteles de la droga, la apertura económica y la constitución política de 1991. Los presidentes de este periodo fue Virgilio Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana. Y a comienzos del siglo XXI, entonces se caracterizó por la desmovilización de los grupos o autodefensas de golpes militares a la guerrilla, la ley
de víctimas y los presidentes de este periodo fueron Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.